Gonzalo, bienvenido, ¿cómo estás? Un placer tenerte en el podcast de Revenue Square. Muchas gracias. Y nada, bueno, lo primero eso, gracias a ti por venir. Preséntate rápido, cuéntanos quién es Gonzalo de Lomana y le damos caña desde aquí. Sí, pues mira, soy Gonzalo de Lomana, soy fundador de SaaS Growth, que hemos trabajado con 150 startups y agencias a montar sus máquinas de ventas B2B. Sí, esta es la presentación. Perfecto, perfecto. ¿Cómo llega? Bueno, hoy hablaremos de esas 150 máquinas de ventas, que es lo que ha funcionado, que es un poco la idea de hoy, ver todos esos frameworks, todos esos KPIs, esos playbooks, etcétera. Pero cuéntanos, ¿cómo te topas tú con Go-to-Market y cómo dices, me flipa tanto que lo que quiero es ayudar a otras empresas a montarlo bien y a ser un cohete? Pues mira, yo estudié ingeniería industrial, o sea, que yo en mi vida me había pensado, o sea, he pensado que iba a estar haciendo ventas, o sea, ni se me pasó por la cabeza, pero me gustaba mucho el emprendimiento. Entonces, yo ayudaba a un profe en la universidad en Barcelona de emprendimiento y un día vino un chico que se llama Tony Pérez de Bluebirds, que desde aquí le mando un saludo si nos escucha, que empezó a dibujar en una pizarra. Bueno, él había escalado los departamentos de ventas de dos startups, de Redpoints y de UserZoom. Y él es informático, o sea, también ingeniero como yo, y empezó a dibujar en la pizarra cómo había montado esos equipos, ¿no? Y empezó a dibujar cajitas y flechas que unían cajitas. Yo dije, esto lo entiendo bien, ¿sabes? O sea, Esto mi mente ingeniero encaja. Sí, esto no es de ingeniero. Y digo, yo pensaba que yo no iba a entender las ventas, o que las ventas era convencer a gente de cosas, o caerle bien a la gente, o hablar bien, o irte por allá a comer. Y resulta que las ventas es más de entender procesos, ¿no? Y de diseñar procesos que tú puedas ir mejorando. Y esto me cambió totalmente la forma de ver las ventas, ¿no? Y coincide que, o sea, a mí me gustan mucho los sistemas. Yo pienso siempre en cómo estar creando sistemas y mejorando los sistemas, tanto en lo profesional como en lo personal, ¿no? Que todos tenemos sistemas de, oye, cuando me levanto yo hago esto, cuando tengo un problema con mi pareja, lo soluciono de esta manera. Si puedes. Si puedes, que esto está más complicado a veces. Y me gusta mucho la psicología. Yo me leía muchos libros de psicología, de economía conductual, de tal. Y cuando vi a Tony hacer esta charla, dije, ostras, une las dos cosas que a mí me encantan, ¿sabes? Que es crear sistemas y meter la psicología de las personas, ¿no? Porque los sistemas ingenieriles en los que yo trabajaba antes, que era de cálculos de calor y no sé qué, me parecían un rollo, tío. Yo digo, si puedo crear un sistema que meta aquí personas, esto es la leche. Y fui luego donde Tony y le dije, oye, que yo quiero ayudarte con lo que estás haciendo, lo hago gratis y tal. Y así fui el primer empleado de una empresa que están montando por aquel entonces, que se llama The SaaS Institute. Y luego, pasado un tiempo, hace 5 años, monté yo SaaS Growth. Qué bueno. Junto con Andrés, que es mi cofundador. Bueno, voy a lanzarte una pregunta que no tenía pensada, pero ya por curiosidad, ya que comentabas libros, algún libro que recomiendes que conecte esos dos mundos, ¿no? Porque aquí siempre está el de How to Win Friends and Influence People, que conecta psicología de ventas y tal. ¿Alguno ahí que tengas de, este me encanta? Pues mira, de ventas está el de SDRs, de prospección, de Sales Development Playbook, de Tris Bertucci, a mí me gustó mucho. Luego, de cierre de ventas, el de Gap Sales, de Keenan. Clásico. Me encantó, un clásico. Y luego, uno que es muy divertido, que yo creo que es el libro de ventas más divertido, es el de The Sales Acceleration Formula, de Mark Roberts, que es el fundador de HubSpot. Este es un libro, además, que está muy contado desde la experiencia y de una forma con ejemplos muy fáciles. Este libro me lo leí y dije, joder, qué bien me lo estoy pasando leyéndome este libro. ¿Sabes? Iván hizo una newsletter sobre ello vamos, la newsletter me encantó, pero el propio libro, que me enganché a leerlo también, me gustó muchísimo. Sí, es muy práctico este libro y muy divertido. Y luego, así de psicología en general, que se aplica también a las ventas, ¿no? Uno que me gusta mucho es el de Influence, que es como, yo creo que todo el mundo debería leerse ese libro. Este es de Cialdini. Ya te dediques a las ventas o no, hay 7 principios básicos de influir en una persona, que luego comentaremos a lo mejor que para mí las ventas no es tanto influir como encontrar, ¿no? Encontrar a la gente correcta más que influir en la gente que encuentras. Eso con la parte de la ICP. Ya comentaremos, pero en cuanto a la parte que tiene de influir en este libro es muy guay. Qué bueno. Bueno, vamos a volver rápidamente al Go-to-Market. Es que cuando he dicho los libros he conectado. Sí. Has visto 150 máquinas de ventas, si no más. 150 queda como un número muy redondo, seguramente sean más, pero... Bueno, son 147, que hemos tirado para arriba. Pues 150 entonces, pero has visto 147 máquinas de ventas. Cada empresa al final tiene una organización, mejor o peor, pero al final eso que decías tú, que es montar procesos, ver dónde encaja cada cuadrito, etcétera, acaba teniendo reflejándose en una estructura
o basándose en una estructura de equipo. Ujú. Cuéntanos, desde lo que habéis visto en SaaS Growth, oye, qué estructuras de equipos, cómo funcionan. Vemos mucho el full cycle versus el SDR y Account Executive, está cambiando mucho con la IA. Bueno, cuéntanos un poco cuál es vuestro approach, ¿no?, a esa parte de estructuras de equipos de ventas y cómo veis que funcionan normalmente mejor los equipos, Sí, si es que cambian por estados, que suele ser también común, sí. oye, pues más early stage, más una scale-up grande. Para nosotros aquí no hay una receta única, ¿no? Que yo te diga, oye, es que tú tienes que tener SDRs y luego tienes que tener SDRs junior, senior, luego account executive. A mí me gusta verlo, como decíamos antes, todo en sistemas, Sí. ¿no? Y para mí cualquier equipo de ventas que tú montes, en tu mente tienes que poder imaginártelo como una línea de producción de una fábrica. Ujú, O sea, nosotros, de hecho, en SaaS Growth lo que hacemos es coger equipos de ventas que funcionan o empresas que ya están vendiendo y que están vendiendo bien, y decir, vamos a transformar esto en una línea de producción de ventas. Entonces, una línea de producción, tú tienes 3 pasos, sobre todo. El primer paso es cómo elijo en qué empresas quiero meter en esta línea de producción. ujú. Y esto es súper importante, ¿no? Porque si lo que metemos no está bien elegido, luego todos los pasos que vienen después van a ser mucho más complicados. El primer paso, que es el de market research, luego entramos eso en quién lo hace o cómo se hace, si quieres, ¿no? El segundo paso, que es cómo consigo en B2B tener una primera reunión con la persona que quiero de cada una de esas empresas. Y el tercer paso es cómo hago esa reunión, cómo hago otras 2 reuniones, generalmente, dependiendo de los interlocutores que intervengan, quizás alguna más, hasta conseguir cerrar un contrato. Entonces, si esta estructura la tenemos clara, luego muchas veces el encontrar si hay una persona, por ejemplo, que va a hacer full cycle, ¿no? Que va a hacer la primera parte de encontrar la reunión Y y la de cerrarla. cerrar el contrato, Ujú. o si van a ser 2 personas diferentes, o si lo vamos a separar por industrias, creo que esto es una cuestión de internamente en ir probando e ir iterando lo que funciona. Pero como fundador creo que siempre tienes que tener en la mente, esta es mi línea de producción. Ujú. Y lo bueno, de hecho, de trabajar con esta mentalidad de una línea de producción, es que una vez que tienes una línea de producción funcionando, puedes hacer otra línea de producción en paralelo y otra en paralelo y así escalar muy rápido, ¿no? Esa es la magia, digamos, de las líneas de producción. Me la imagino como Ford creando coches, ¿no? Al principio has hecho Sí, ya que me sí. la imagino como una fábrica física per se, pero bueno, tiene bastante sentido al final. Yo una de las cosas que aprendí en Salesforce al principio era que eso que decías tú, ¿no? Que ventas son procesos en muchos sentidos y mucho de lo que aprendí de esos 5 años en Salesforce precisamente eran esos procesos refinados después de 20 años que, oye, funcionaban para Salesforce y pueden funcionar para muchas otras empresas, pero puede que no apliquen, ¿no? Eso lo Sí. comentabas tú. Dicho esto, si quieres, a lo mejor un MVP de una línea Ujú. por concretar, ¿no? En una startup con la que podamos trabajar nosotros, ¿cuál suele ser este MVP, no? Por ejemplo, para la parte de market research, que es la parte de seleccionar las cuentas, antes muchas veces se tenía a alguien en prácticas, sacando listas de empresas, Ujú. entrando a las webs, al LinkedIn de las Sí, empresas, sacando datos. Esto hoy en día te lo hace la IA. Hacemos un proceso aquí como muy definido con la IA que da un score a cada empresa. Y, y es, creo que una de las claves del éxito en hacer esto bien. Luego, para la segunda parte, de conseguir la primera reunión, en la mayoría de los proyectos que hacemos, solemos empezar con 2 SDRs, que a veces son en prácticas, a veces son 3 en prácticas o así, y a los 3 meses nos quedamos con el mejor o los 2 mejores. Y que son los que van a agendar las reuniones normalmente para los founders, que ahora entramos en esto, ¿no? Si poner aquí en la parte de cierre a los fundadores o si coger a alguien de fuera que cierre, pero sí que solemos meter aquí 2 SDRs porque aunque muchas veces la gente diga, oye, que es que yo primero voy a probar a ver si esto funciona o lo quiero hacer yo, la realidad es que cada vez que un fundador o tal se ha metido a hacer el trabajo de SDR, no lo hacen con la diligencia necesaria para hacerlo bien. Porque a tienes veces demasiadas cosas que están ocurriendo al mismo sí, tiempo. y para ponerte a hacer el trabajo de SDR, que son muchas llamadas, que es lo que mejor funciona ahora son las llamadas, te tienes que bloquear 3 horas, meterte en la mentalidad de llamar Claro, es que es imposible para y, un fundador. y esto para un fundador es complicado. Y luego la última parte, la de cierre, aquí en los proyectos nuestros suelen ser al principio los fundadores los que están cerrando Ujú. porque
al final todo se trata de validar un sistema, ¿no? Y de definir un sistema. Muchas veces fundadores que no les gustan las ventas dicen, no, es que yo me voy a contratar a un head of sales que viene de esta otra startup, que lo ha petado, que no sé qué, y lo voy a poner aquí a que me cierre las cuentas y a que dirija mi equipo de ventas. No suele funcionar bien en nuestra experiencia porque hace falta la mentalidad, al principio, para generar un sistema hace falta muchas veces la mentalidad de un fundador, ¿no? Porque lo primero que hagas no va a funcionar y tienes que iterar y tienes que decir, ostras, es que yo sé que mi producto tiene encaje. Y además nadie cree en su producto tanto como el propio fundador. Claro. Es que para cerrar, yo es verdad que sí que lo noto porque como fundador eres muy buen comercial de tu producto sin darte cuenta. Sí, lo tienes dentro. Claro, te sale solo, es que se lo estás vendiendo a toda tu familia, a todos tus amigos, o sea, automáticamente. Y si algo no te sale, probarás otra cosa. Si tú contratas a alguien de fuera, que a lo mejor viene con cosas muy bien aprendidas de otro sitio, pero decir, ostras, macho, es que yo he probado lo que hacíamos aquí y es que no funciona, tío. La gente no quiere tu producto. Y frente a eso, dices, porque te va a decir, oye, que donde yo estaba antes funcionaba y aquí ahora no funciona. Claro. Esto es fallo de aquí. Mientras que tú como fundador dices, no, es que no es fallo de aquí, es que tenemos que probar esto y tenemos que probar esto. Un A/B testing de manual de todo lo que se te ocurra. Claro, y ponerle el corazón. Yo es verdad que esa es una de las cosas que el otro día hablaba con una startup que están ahora surgiendo y demás y que van buscando perfiles. Me decía, no sé si tengo que decidir entre un gran EI y un gran SDR, ¿no? ¿Qué decisión tomar? Digo, ahora mismo estás cerrando tú, ¿verdad? Me dice, sí, perfecto. Y digo, ¿tú puedes seguir cerrando más? O sea, ¿te cabe más hueco o hay hueco que estás ocupando en prospección? Y dice, no, o sea, podría estar cerrando más si solo fuese cerrar. Digo, pues entonces pilla un SDR. Porque si todavía tienes ancho de banda, digo, si no puedes, o sea, si estás hasta arriba de demos, porque yo que sé, con el propio inbound tienes todos los días 6 horas de reuniones de cierre, digo, como fundador, no puedes, contrata un EI. Pero no es el caso, entonces, como tienes hueco para primero un SDR y luego cuando ya no puedes de esto abasto más, un EI. Siempre tiene que haber para comer para todo el mundo. No, súper buen consejo, ¿eh? Y es que además los procesos de ventas es algo que se construyen de forma iterativa. Correcto. Y poquito a poquito. Puedes pretender tener un equipo de 50 en early stage. Sí, y si tú estás vendiendo de una forma, por mucho que alguien te diga que hay otra forma de vender que es mucho mejor, no vas a coger y vas a quitar lo que te está funcionando. Lo suyo es coger lo que te está funcionando y ordenarlo y ponerlo de manera que sea escalable, claro, para poder repetir sin esfuerzo lo que ya te está funcionando. Vamos a esa parte precisamente de que hablabas de los SDRs, ¿no? Y de los SDRs cae una pregunta clave, que es, sí, están llamando, pero también hay muchos otros canales para hacer outbound y yo soy muy fan de las llamadas, siempre lo he sido. Mi generación no es muy fan de las llamadas, la siguiente que viene tampoco. Entonces, cuéntanos un poco, ¿no? En esas 147 máquinas de ventas, ¿qué son los consejos o las claves en cuanto a canales de outbound, en cuanto a hacer ese outreach? Sí, mira, nosotros antes, aquí hay una tendencia que hemos visto, antes se agendaban más reuniones por email, más reuniones por LinkedIn, está bajando ahora. O sea, yo te diría que a día de hoy entre el 80 y el 90% de las reuniones se generan por llamada y de hecho creo que se lo oí también a Kai de Genesis que decía que ellos también... No, Kai es un obseso de las llamadas. Sí, Yo estaba en sus oficinas y está todo el mundo tú. Y lo hacen muy bien y es esto, ¿no? Porque creo que hay tantas herramientas ahora que automatizan toda la parte de los mensajes, ¿no? Y más con la IA, ¿no? Que parece, aunque creo que todos detectamos que no son de personas. A veces te la cuelan, ¿no? Alguna vez dices, sé que es de ella, pero me interesa, ¿no? O sea, sí, ese es que han hecho buen trabajo. Dices, bueno, pero si te fijas, aquí el trabajo está bien hecho en la selección del target, no tanto en cómo hacer el mensaje, Correcto. porque el mensaje sabemos que es de ella. Dices, hostia, pero es que es un mensaje que a mí me interesa por el momento en el que estoy, porque este es un problema que quiero resolver, ¿no? Sí, y ahí vamos importante. Lo importante en ventas ya no es tanto convencer si lo dices de una manera, si lo dices de otra, es encontrar. O sea, es haber seleccionado bien a la persona que justo tiene tu problema y ahí ya le puedes enviar un mensaje que da igual cómo lo vea, da igual cómo te encuentre. O sea, como si te acaba viendo en anuncios de Instagram. Total. Pero aquí decía esto, que en las llamadas, o sea, muchas veces recibimos un mensaje de estos automáticos y si viene de alguien que no conocemos, decimos, hostia, spam, ¿no? Además se ve tal, los 3 parrafitos, no sé qué, spam. Y no nos hemos parado a mirar qué dice. Pero alguien nos llama por teléfono, si lo hace bien, si al menos te enteras de lo que te está proponiendo. Y luego te puede interesar o no te puede interesar. Que podría estar leyendo en alto el email, si hiciera falta. Y si hemos hecho bien la selección, le interesará. Si no, o habrá más probabilidades de que le interese. Si no, habrá menos. Pero esto es lo que marca un poco aquí la diferencia. Me parece crucial. El otro día hablaba, no me acuerdo en qué podcast, pero hablaba precisamente
que una de las cosas en las que pretendo que ayude la IA, ya con Chema, la sala de aquí al lado que estábamos grabando, y Chema y yo hablábamos una cosa que es que, fíjate, ahora desde que estoy full time en Revenue Square recibo muchos más mensajes de prospección. Pues ya automáticamente te cambias el nombre en LinkedIn y ¡pah! Yo le decía, ojo, el otro día me llegó un correo buenísimo, pero no porque el correo en sí fuera buenísimo, porque justo es la herramienta que necesitaba y era un problema que claramente necesitaba. Y le digo, creo que una de las grandísimas cosas que nos puede dar la IA, por ejemplo, es ayudarte a encontrar el correcto en el momento correcto. O sea, persona y momento, y luego tú llamarles o escribirles un correo o lo que sea, pero dar con ellos, ¿no? Eso que dices tú, encontrar es persona correcta, momento correcto. Sí. Y muy complicado manualmente. Muy complicado manualmente, sí. Y aquí es una de las ventajas. Vimos en un momento muy bonito para las ventas, por la IA precisamente, y no por lo que mucha gente piensa quizás, que es lo primero que se viene a la cabeza, ¿no? De que si las llamadas se van a hacer con IA, o que yo creo que en B2B esto no va a pasar. Es complicado, al menos en outbound, o sea, para servicio al cliente. Al menos en el corto medio plazo, en el largo... Sí, ahí ya es muy difícil saber, ¿no? Sí. Pero no tanto por esto, sino por la parte que decíamos, ¿no? De que con la IA podemos encontrar a la gente muy fácil, ¿no? Y yo qué sé, un ejemplo de un cliente, ¿no? Que si tú vendes, por ejemplo, a constructoras, hay diferentes tipos de constructoras. Pues constructoras que hacen obra civil, constructoras que hacen edificación, constructoras que hacen obra pública, no sé qué. Antes tú tenías que coger y decir, ostras, me voy a meter a la web de esta constructora, voy a ver qué hace. Y luego me voy a meter a LinkedIn y voy a ver si en LinkedIn puedo encontrar a la persona con la que me interesa hablar o no. Voy a ver que esta persona a mí me parezca que puede tener un buen encaje con la solución, que le vea a alguien que a lo mejor no esté tan próximo a jubilarse, que le apetezca hacer cambios, que no sé qué. Voy a ver si encuentro los datos de contacto. Voy a ver que la web sea más o menos moderna, porque a lo mejor si es una constructora arcaica que lleva un montón de tiempo... No está preparado para mi producto. Claro, o veo que no le interesa, ¿no? En digitalizarse y modernizarse y tal, y no va a comprar seguramente todas estas cosas que antes llevan un montón de tiempo y que de facto no lo podías hacer, no podías coger todas las constructoras y empezarte a mirar todas estas cosas, ¿no? Ahora es... Ahora 10 minutos. se puede hacer, sí, muy fácilmente, sí, un buen prompt, tal, y por cada una de estas características le das una puntuación. Nosotros, por ejemplo, pues mira, si es una constructora que hace obra civil que nos va mejor, pues le damos 10 puntos. Si hace edificación que nos va peor, pues le damos 3 puntos. Qué bueno. Luego, si encontramos en a esta... la persona adecuada... por ejemplo, al director técnico o al gerente de la constructora en LinkedIn, pues le damos 8 puntos más. Que luego podemos sacar más o menos la edad de esta persona, por el año en el que cuando empezó la carrera en LinkedIn. Esto se puede sacar también. Es lo que hacía yo cuando eras DR, recuerdo entrar a ver, típico que no tiene foto, que lo tiene privado, dices, entras a ver no, graduado en el 90 y tantos, y dices, bueno, vale, factible. Graduado en el 70, 80, pues claro, esto antes te tenías que meter, ¿no? Y ahora lo ves, ¿no? Y dices, ostras, pues si tiene más de 60 años o más de 55, pues estos les voy a dar menos puntuación. La IA te puede analizar la web a ver si es moderna o no, si cumple unos estándares de cómo está hecha. De diseño, código. Te da una nota del 1 al 10. Entonces, en función de esta nota, y todo este score se puede sumar y tú al final tienes tu lista de todas las constructoras de España ordenadas con un score del 1 al 100 o del 0 al 100. Y tú vas llamando en ese orden. De lo interesante que es para ti. Claro. Y que tú luego en una llamada descubres o en una reunión con un cliente, oye, que yo pensaba que las constructoras que hacían edificación no eran tan interesantes, pero he visto que sí, porque mira, les resolvemos esto y esto que no sabíamos. Cambias tu score en un clic y ya tienes o sea, es algo... Es que las ventas, pues los procesos de ventas son muy iterativos. Sí. Porque vas descubriendo muchas cosas por el camino y con estas cosas que vas descubriendo, lo bueno es cuando tú tienes un proceso que controlas muy bien, puedes ir integrando estos aprendizajes en el proceso. Si no tienes procesos y lo tienes desligado, es imposible. Claro, si tú, por ejemplo, yo qué sé, estás
por seguir con el ejemplo de las constructoras, estás sacando las constructoras de Google, te da igual que tú aprendas algo en el proceso de venta o no, que no puedes hacer nada con esta Nada, información. claro. Pero es que es curioso, ¿no? Porque una de las cosas que pensaba yo que la IA iba a ayudar muchísimo es precisamente analizar conversaciones que estén grabadas en el CRM. O sea, yo, por ejemplo, lo típico, ¿no? CRM en su momento era la hostia, porque podías ver a ver qué es lo que había pasado en el histórico y no tenías la agenda comercial. Nada, yo el salto de la agenda comercial clásica al CRM ya era brutal. Pero una de las cosas que con Salesforce ya tenía la IA, ¿no? Sí. Que hablaba es que integrar la IA en el CRM te permitía decir, vale, ahora, esto lo hablamos mucho con Sani cuando ha venido con Gong a hablarnos en los eventos y tal, ahora yo tengo todos los datos en el CRM de conversaciones. Si las oportunidades se han cerrado, base a tipo de empresa, tipo de oportunidad, ciclo de venta. Vale. Oye, ¿cuál es mi cliente ideal? Esa pregunta tonta, ¿eh? Sí, sí. ¿Cuál es mi cliente ideal en base a esto? Dentro de esta industria, ¿por qué suelo perder las oportunidades? No tienes que estarte metiendo, revisando, haciendo un dashboard, un analytics. Para preguntas básicas está brutal, pero es que para eso que dices tú, oye, decía Sani, ¿no? Dice, hemos analizado. No, cuando la gente dice estas palabras en la primera llamada, la conversión aumenta un 30%. Y le hacen dos. Sí, sí. Esto para analítica está muy interesante también. Cuéntanos de eso, porque hablábamos mucho, ¿no? De encontrar a la persona correcta en el momento correcto. Esa definición del ICP es algo que a las empresas les suele costar mucho, ¿no? Sí. Encontrar. Porque ya obviemos el momento, que muchas veces puede ser o suerte o tal, pero normalmente también es muy difícil encontrar la persona o saber qué persona es ideal para ti. ¿Cómo hacéis vosotros esa definición del ICP o qué es lo importante de definir a tu cliente ideal correctamente? Aquí hay dos formas, por Ujú, así decir, de hacerlo, que son complementarias, ¿eh? Hay una forma que es, por así decir, la forma estática, ujú, que es tú coges un mercado. Un mercado, por definición, son tres variables, que es industria, o sea, una empresa, ¿no? Está en una industria, está en una geografía y está en y tiene un tamaño de empleados, o lo puedes medir por ujú, facturación. Entonces, lo primero que tú tienes que pensar es, ostras, o vas a mirar a tus clientes y dices, oye, mis clientes, la mayoría con los que estoy trabajando bien, ¿de qué industria son? ujú. ¿Y de qué geografía? ¿Y de qué tamaño? Y ahí ya tienes una primera lista para tirar. Luego todo esto se puede afinar mucho más, ¿no? Porque puedes decir cosas que hablábamos antes, de si la web está bien, si la web está mal, qué tecnologías están usando, le puedo preguntar a la IA un montón de cosas, pero básicamente tenemos estas tres. Y de ahí vamos a sacar una lista estática de Ujú, empresas que podemos ordenar y que sabemos que nos funcionan. Y luego está la parte un poco dinámica, por así decir, vale, que son empresas que por cosas que hacen van entrando en tu punto de mira. vale. Por ejemplo, si contratan cierto perfil, entonces tú estas las puedes monitorizar y O decir, sea, oye, yo las buscaba en Salesforce como un loco. claro, Que contrataron a un perfil en tecnología que viniese de una empresa que ya tenía Salesforce. Eso era. sí, sí. Este caso, por ejemplo, así digo. También, por ejemplo, llamamos a empresas que han contratado SDRs porque entendemos que, oye, están montando un sistema de ventas, eso para nuestro caso particular. Claro. O otra cosa, pues por poner otro ejemplo, que levanten ronda, ¿no? Estas a lo mejor no te pero dices, ostras, si levanta ronda, o sea, para cada Un caso de uso, ¿no? va a Producto. haber diferentes señales que Correcto. empiezan a usar cierta tecnología. Pum, pues pueden entrar en tu proceso de ventas. Mm, Entonces, tú tienes que pensar las dos. ujú. Cuál es mi base estática de potenciales clientes y sobre todo cómo priorizarla bien esta base, porque generalmente va a ser grande, ¿no? O incluso aunque no sea tan grande, te interesa saber, Sí. oye, a cuál es, aunque ¿Cuál es lo mejor de lo mejor? si vamos a bancos, ¿no? A lo mejor hay 50 en España, pues Sí, menos. dentro de cuál me tengo que concentrar, ¿no? Y luego, cuáles son las señales dinámicas y estoy captando bien todas estas Sí, señales. esos triggers que llaman en inglés, ¿no? Sí. Esas señales que te dicen, oye, en base a. O sea, y además es lo que decías, si de por sí podemos categorizar dentro de un grupo de empresas cuál nos viene mejor, también cuáles son esas señales que son. ¿En qué señales me fijo primero? Ujú. ¿No? O sea, si, digamos, volviendo a mi caso en Salesforce, ¿no? Si, hombre, si contrataban a un director de tecnología nuevo y recibían una ronda, que normalmente una startup, pues eso también era bueno. Pero si el director de tecnología viene de un cliente de HubSpot, igual la ronda me da igual, porque Ujú. el tío viene de Ujú. HubSpot. O sea, Ujú. esto está prácticamente perdido a la mitad de camino. O sea, priorizar esas señales me Claro. parece súper importante. Y ahora estas señales, que hemos hablado de dos típicas, ¿no? Que es que contratan a alguien o que Sí, sí, levantan ronda, hay miles, quiero decir. pero que podemos ser creativos en todo lo que sea público está a nuestro alcance. O sea, podemos monitorizar
todas las noticias que se están Claro. publicando y decir, en el caso, por ejemplo, si una empresa publica que está haciendo algún proyecto de este tipo, Dame una alerta. Eso yo no lo tenía cuando eras diario, es verdad que hubiese sido claro, brutal. se pueden monitorizar todas las publicaciones que contengan. O sea, eso No, por es... poder puedes monitorizar todo. O sea, un blog, o sea, un post, yo que sé, de la propia empresa en su web. Ujú. Oye, si cambian la web, avísame. Si ponen un blog nuevo, avísame. Si Sí, anuncian cualquier cosa nueva, avísame. Cualquier tipo de contratación que antes tienes que entrar. Ya de por sí, Sales Navigator te lo facilita, ¿no? La nueva gente, cuánto está creciendo y no sé qué. Todas las contrataciones nuevas. Es que por poder con un prompt tienes un informe semanal de claro, todo lo que ha ocurrido en esa empresa. claro. Y esto es la clave, ¿no? Porque alguien que te da una señal de este tipo y la gente luego dice, es que las llamadas son muy intrusivas, es que no sé qué, pero es que si alguien reúne todas estas características Claro. que estamos viendo, si tú piensas que es muy intrusivo tu llamada, es que no estás convencido de que lo que estás haciendo aporta un valor, porque si a esta persona que reúne todas las condiciones para que tú le puedas ayudar, te parece muy intrusivo llamarle para ayudarle, eso es como decir, oye, yo veo a alguien por la calle que se le cae la bufanda y digo, no, no, es que avisarle de que se le ha caído la bufanda es muy intrusivo. Estás, ¿no, tío? Claro. Que vas a ayudarle, ¿sabes? El mejor ejemplo que suelo poner yo es la gente piensa en llamadas intrusivas comerciales porque piensan en las llamadas de telcos y cosas así a las 4 de la tarde o cuando estás en medio de una reunión. Pero si de repente te llamara Vodafone, Movistar, Orange de turno y te dice, oye, he visto que te vas a ir de vacaciones 2 meses y te puedo dar un wifi provisional para esta casa, de intrusivo nada, diría, joder, qué buena idea. No lo había pensado. Oye, he Eso visto es. que te cambias de casa, no sé si estás pensando en cambiarte de proveedor de telecomunicaciones. Pues no había pensado que... Es cero intrusivo, pero no, lo que pasa es que normalmente las llamadas comerciales que recibe la gente son malas. Sí, es a una base de datos muy grande, ¿no? Lo que hemos vivido todos como consumidores. Correcto, correcto. Lo que Esa, intentamos cambiar nosotros, quiero decir, es que sí, sin sí, ir más esa lejos. llamada Con un script fijo, con un script fijo que da igual si es a una Gonzalo, lista Luis gigante. Enrique, o un jubilado, un niño. Yo me acuerdo, porque es que además yo me acuerdo de esas llamadas de pequeño, cuando es que ni siquiera preguntaban si, ¿sabes? Cogía yo con una voz del pito que no veas de niño de 8 años y me hablaban como si fuese el dueño de la casa. Y yo digo, tío, pero es que ni has preguntado quién soy. Sí, sí, sí. Ni te has parado a... Claro, claro, es que, Tío. joder, es que... Entonces, hola, le llamo de... horrible. Bueno, es lo que hay. Cuéntanos un poco, ¿no? Porque una vez tienes ese ICP, una de las cosas que hablábamos, bueno, que hacíamos mucho nosotros en Salesforce y que hablaban varios podcasts es que al final puedes tener un catálogo muy grande de productos y por lo tanto muchos ICPs y tienes que segmentar los territorios y no sé qué, pero luego eso se traduce a esa parte que decías de procesos y máquinas de ventas. Tú Claro. tienes que ser capaz de segmentar externamente para luego hacerlo internamente. En un equipo pequeño donde eres un founder y 2 SDRs, pues no segmentas por territorio y demás, pero a medida que vas creciendo, normalmente lo normal es segmentar, dividir por territorios, Ujú. industrias. ¿Qué suele ser quizás, o lo común, o los errores comunes, o qué es lo que suele funcionar? En empresas mucho más grandes, por ejemplo, Salesforce, ya dividíamos por todo, industria, tamaño de empresa, geografía y tal, pero normalmente lo común es hacerlo por una o dos cosas, ¿no? ¿Cuáles son Sí, en general esas buenas divisiones? sí. Lo más común es por idioma, o sea, ya no te diría ni por territorio, ¿no? Pues están, por Bueno, ejemplo, si empezamos en España, ¿quiénes son los que hablan español? Y que tengo este CDR que les puede llamar, claro, y quiénes son los que les tenemos que llamar en inglés, y quiénes son los que les tenemos que llamar en alemán. O sea, yo creo que muchas veces a nivel SDR la división es más por idioma llama. que por geografía. Y luego está la división un poco por scoring, diría. O sea, por ejemplo, si tenemos las empresas, ¿no? Como hablábamos, las podemos dar una puntuación del 0 al 100 en función de un montón de cosas. Las del 100 son las mejores. Si yo acabo de incorporar a 2 SDRs que se están formando, No van a las... las del 70 para arriba no las van a oler, ¿sabes? Porque nos la estamos jugando aquí. Correcto. Primero, a lo mejor tampoco las de 40 para abajo, Sí, porque, porque se van a quemar. porque claro, ahí es difícil que saquemos oportunidades, pero del 40 al 70, para los que acaban de entrar un poco y se están formando. Tiene mucho Y, sentido. y del 70 al 100, para los que tenemos que sabemos que son muy buenos y que es como decir, es que estas son un pase a gol, ¿sabes? Voy a poner aquí yo qué sé, a Messi o a Cristiano Ronaldo a que remate porque estas quiero que entren. Sí. No, a ver, tiene sentido. Nosotros, una de las cosas que hacíamos muy bien era cuando entraba alguien muy junior, en Salesforce había una posición que antes de SDR que era BDA, que Ujú. era, tú estabas ayudando precisamente a ese enrichment de leads, lo que ahora hace la IA, pero sobre todo estás haciendo shadowing a SDRs, a BDRs, estabas 2 o 3 meses, era puramente formativo. Y una de las cosas que empezabas a hacer tu segundo mes era llamar a fundaciones
que Salesforce ofrece un descuento del 50% o es gratuito hasta Ujú, 10 licencias ujú. para ORG, o sea, para cualquier tipo de ONG, perdón, no, se llama .org, precisamente por eso. Entonces, claro, en los que te aplican cero, porque es cero volumen de negocio, tú empiezas a entrenar a un SDR muy Claro. junior, coge facilidad al teléfono, con ofertas muy, oye, es que damos 10 licencias gratis. Es decir, te estoy dando algo, te estoy regalando algo. Sí. Pero claro, se te quita el miedo y luego pasas a los del 50% de Ujú, descuento y luego ya eres SDR y empiezas con las pues tier 3 o ujú. tier 2 o tier 1, tiene todo el sentido del mundo. Te iba a preguntar una cosa que ahora que he comentado, ¿no? De cuando empiezan SDRs y lo que decías, de cuando tienes a alguien muy nuevo y tal. Una de las cosas que me parece curioso que es que hay empresas en las que entras y te sueltan un playbook que parece una Biblia, que es una cosa así. O tiene un PDF en el que tienes que bajar Sí, como un endemoniado 500 páginas. Entonces, hay un poco una opinión mixta sobre los playbooks. ¿Funcionan, no funcionan? ¿Son muy largos? ¿Tienen que ser vivos? ¿Tienen que ser cortos? Ta. ¿Cuál es vuestra opinión en términos de sí, playbooks o cómo se tienen que manejar? sí. Un playbook es muy importante, porque al final el playbook es como la central de la empresa, ¿no? Al principio, cuando a lo mejor están vendiendo dos fundadores, no es tan importante tener un playbook porque ellos saben en su cabeza, ¿no? Pero en cuanto tú empiezas a contratar a gente, cada una de las personas que contratas, que tiene contacto directo con el mercado, va a tener unas experiencias diferentes y va a hacer unos aprendizajes diferentes. Uno aprende muy bien que cuando le dicen, oye, no tengo tiempo, yo siempre digo, oye, ¿te parece que te digan 20 segundos por qué te llamo y así, Mm, si no tiene sentido, no te vuelvo a llamar más? Uno aprende que eso funciona muy bien. Y entonces, y este aprende esto, pues a lo mejor o se lo inventa, ¿no? Porque ha venido así, hay que ponerlo en un sitio, porque a lo mejor el fundador tampoco decía eso, ¿no? Entonces, todos estos aprendizajes tiene que haber un sitio donde ponerlos, porque así lo que cada individuo de tu equipo de ventas aprenda va a elevar a todo el equipo. mm. Y ahí está la ganancia Esa iteración que de, dices, ¿no? de un playbook que es indiscutible, el tener uno frente a no tenerlo, ¿no? Sí. Pero luego está en cómo es tu playbook para que realmente esto se lleve a la realidad y funcione, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues una presentación, un PDF, un Word, no es lo mejor. Nosotros, por ejemplo, para esto trabajamos mucho con Notion, donde tú tienes las diferentes partes de Buen tu proceso de buckets, ventas claro. y dices, oye, que el pitch para este tipo de empresas, haces clic y lo tienes ahí. O cómo cualifico esta situación, haces clic y lo tienes ahí. Que de un vistazo ves todo el proceso y dices, a mí lo que me falta es esto, o a mí lo que quiero ahora lo que quiero actualizar es esto. Mm. Y luego está la otra parte que comentabas de que sea algo vivo, ¿no? Porque de nada sirve tener un playbook que dice una cosa cuando luego todos sabemos Que se que, hace completamente que se hace diferente. completamente diferente. Entonces el playbook pierde toda la credibilidad y dices, pues lo que hacemos nosotros es, Bueno, y lo malo de hecho es que si una cosa no funciona y tú te das cuenta que una cosa no funciona y que nadie la hace así, vas a obviar el resto, aunque el resto sea claro, correcto. claro. Y no hay que tener miedo a cambiarlas, o sea, Mm. a cambiar las cosas del playbook. Es que tiene que estar en continuo cambio. Nosotros también cuando hacemos un playbook con los clientes, siempre decimos, no tenemos la verdad. O sea, tenemos experiencia con 147 empresas haciendo esto, vamos a partir mezclando lo que mejor ha funcionado en estos casos junto con lo que mejor te ha funcionado a ti hasta ahora y vamos a hacer este mix, pero lo que salga de este mix va a estar bien al 70%. 70 al 95% Iteración, va a prueba, ser error. iteración, va a ser enfrentarnos al mercado, va a ser analizar y por eso dentro de la misma metodología que ponemos en marcha, los viernes que se hace una reunión de all hands de todo el equipo, se Ujú. comparten los aprendizajes de la semana. El que es el owner del playbook, que al principio es el fundador, se reserva media hora para actualizar el playbook con todos los aprendizajes de esa semana. Y así realmente el playbook refleja lo que está funcionando y Claro. lo que se está haciendo. Y si alguien descubre algo que se está haciendo que no está en el playbook, dicen, oye, que es que en el playbook pone esto, en la reunión de all hands, ¿no? Pero es que todo el mundo estamos haciendo esto otro. Hay que Y cambiarlo, borrarlo. entonces se cambia, pero se cambia en una semana, porque no puede ser, ¿no? Que Sí. el playbook no esté bien. ¿Cómo se gestiona eso a medida que va creciendo? Porque a medida que también una empresa crece, el playbook va a crecer Claro, indudablemente. Entonces, cada manager, por ejemplo, debería llevar su trozo del playbook o sí. estar atento a su trozo del playbook, entiendo, ¿no? Exacto, sí, pues el SDR Manager es el owner de la parte del Parte de playbook SDR, de SDRs, claro. el Head of Sales es el owner de la parte Parte de de ventas. Account Exec. Sí, tío, es que si no. O sea, el fundador al final llega un momento donde, digamos que hace outgrow, ¿no? Y crece por encima Claro, del playbook. No da abasto a actualizar. claro, claro. Sí, sí, pero aún así, al principio, cuando se está Sí, montando, va muy bien que que, el founder esté que el encima. founder lo haga, ¿no? Porque también esta actualización del playbook requiere
meterte muy bien a entender Mm, lo que está ahí, lo que está funcionando y lo que no. claro. Y te hace dominar como founder un error, sé que a lo mejor luego comentamos errores y tal, que veo mucho, y es muy natural, ¿eh? Porque es que muchos fundadores con los que trabajamos están muy o sea, enfocados en revenue o en cerrar, y Ujú. está bien, porque son los que tienen que cerrar. Sí, claro. Pero, o sea, quizás este debería ser el foco número 2 y el foco número 1 tiene que ser crear un proceso, crear y validar un proceso. La propia máquina de ventas, La por propia, así porque decirlo. el retorno quizás en el corto plazo te interesa más Mm, enfocarte en cerrar esta cuenta, aunque no sea una cuenta. Es que lo vemos que a veces se enfocan en cerrar cuentas que no son cuentas grandes o lo que sea. Y dices, esto mejor que no lo hagas tú. mm, Pero este tiempo está mejor invertido en el largo plazo en vamos a crear bien un proceso. claro. Porque este proceso Es escalable es escalable y tú vendiendo a una y, empresa individualmente no lo es. y pasado mañana no te va a dar euros, pero va a hacer que va a multiplicar, tiene un efecto multiplicador, ¿no? En todo el resto de las cosas que hagas. Es exponencial. El proceso Claro, es el slowly then suddenly, ¿no? Y el tú solo vendiendo es corto plazo. claro. Es difícil, ¿eh? Igualmente hacer Es eso. que Ya, sí, bueno, además como fundador estás pensando ingresos, la caja, el tal, este sí. lo tengo que cerrar, depende de mí, es normal. Y yo reconozco que yo mismo, como fundador, es que lo digo porque es un error que yo he hecho mucho. Es Que, normal. porque lo ves, dices, ostras, es que piensas que dices, si no me meto yo a cerrar esto, a lo mejor no se cierra. O sea, Ya. si otra persona lo hace, a lo mejor, y quizás es así, ¿no? Porque siempre como fundador vas a hacerlo mejor, ya sea porque lo llevas dentro en el corazón o por lo que sea, pero hay que dar ese paso, ¿no? De Sí. decir, vamos a confiar, vamos a delegar Y vamos a y montarlo vamos todo. a crear un sistema. Y ya lo delego todo en el sistema. El sistema funciona. Y esto lo dicen, no sé quién era, tío, lo leí el otro día y decía, cuando tú estés trabajando en tu empresa como fundador, hay una pregunta que debes hacerte varias veces al día, Sí. que es, o sea, es que lo decía en inglés, ¿am I working in the business or Pues am I working on the business? Mm. O sea, estoy trabajando, Como si fuera un empleado ejecutando un proceso puntual, o montando en general procesos. o estoy montando los procesos, y montar los procesos incluye contratar a la gente correcta, ¿no? Y todas estas cosas. Y si nos lo hacemos, creo que varias veces al día esa pregunta, creo que nuestras empresas crecerían más rápido. Sí. El otro día leía otro un poco del estilo de eso que decía, si eres un fundador y te vas 2 semanas de vacaciones, ¿qué pasa con tu empresa? Si te vas 2 semanas de vacaciones y se paraliza, sigues siendo un trabajador barra fundador. Quiero decir, Sí, sí. pero si eres capaz de montar los procesos, tú te irás 2 semanas de vacaciones y tú tendrás un equipo bueno, con procesos, y tu empresa seguirá funcionando sin ti. O sea, necesitas poder irte 2 semanas, porque si no explotas. Sí. Yo hablé con Kai precisamente porque por eso dice, yo ya, claro, Kai se fue, no sé cuándo se fue de vacaciones, pero necesitaba ya vacaciones después de montarlo tal, dice, tío, me he ido y ya sigo funcionando. Y es un poco lo que necesitábamos desde un principio, porque si no al final también es verdad que necesitas parar y pensar en ese on the business. Sí, sí. Perfecto. Vamos a pasar a la parte que te decía que me encanta, que es preguntar sobre KPIs. En ventas tenemos decenas de KPIs. Llamada, cerrar, no sé cuántos, conversión de esto, porcentaje de esto, tal, tiempo de esto. ¿Qué KPIs para vosotros o qué KPIs para ti dirías? Estos son siempre cruciales. Estos son los que me obsesionan en cualquier caso y creo que son increíblemente relevantes. Pues mira, yo soy muy minimalista. ¿Mejor? Te voy a dar uno, que es para mí... Ni dos ni es que hostias. ni dos ni... que es oportunidades cualificadas. Para mí, la oportunidad cualificada es una métrica esencial, porque de una oportunidad cualificada, más o menos, podemos predecir qué porcentaje se va a cerrar. Ujú. O sea, si llegan 10 oportunidades cualificadas, malo será que no cierres 3, ¿no? Y si no cierras 3, algo estás haciendo mal Claro. en el cierre de ventas. Entonces, hay que definir muy bien qué significa cualificado. Esto es, en términos generales, en cualificado sería que es la empresa correcta, o sea, que es dentro del target market, que esto lo mediríamos con el score, que es la persona correcta, que la persona correcta significa el que va a tomar la decisión o alguien que tenga influencia en quien va a tomar la Suficiente, decisión ahora. suficiente, que nos pueda traer al decisor a la segunda reunión y que tengan un problema que nosotros solucionamos. Esto así en términos generales, luego en cada cliente se traduce en cosas más Más concretas. y- Pero se sustenta sobre 3 pilares. Persona, producto, o sea, que encaje el producto y que encaje la empresa. exacto. Y
Y esto es muy importante porque, o sea, nosotros tenemos una mentalidad mucho de experimentos, ¿no? Y por eso te hablo de esta métrica de la oportunidad cualificada, porque continuamente con los clientes estamos probando cosas nuevas, ¿no? Aunque estemos en un mercado que está funcionando muy bien, ¿quién nos dice que no hay otro tipo de empresa que nos puede pagar el doble, ¿no? Entonces, somos muy científicos también por el background ingenieril y continuamente estamos probando aquí cosas y la oportunidad cualificada nos da la información lo suficientemente rápido como para poder echar o sea, aprovechar, ver una beta que se está abriendo, ¿no? Es Ya. decir, porque hay veces que encerrarse la venta se tarda bastante, pero a partir de las oportunidades ya puedes oler. Si tú estás en una mina buscando dónde está la siguiente beta de oro, ¿no? Haciendo estos experimentos, no hace falta que saques 10 kilos de oro para ver que Darte hay cuenta una de beta. que, claro, O sea, que si tú ya con 3 oportunidades empiezas a oler que esto huele bien y tienes muy claro cómo es esta cualificación en tu caso, cuáles son las que compran, entonces por eso esta métrica es la clave. me parece interesante porque además de ahí mismo, lo que decías tú, ¿no? Pueden salir dos tangentes importantes o dos ramas importantes, que es, oye, de estas cualificadas, ¿cuántas convierten? Y entonces identificamos muy claramente que hay un error posterior y puedes hacerlo incluso hacia atrás, ¿eh? De cuántos leads o de cuánto outbound estamos haciendo, cuántas cualificadas sacamos, en cuyo caso quizás el target es equivocado Claro, o hay algo que estamos haciendo en el proceso de prospección que es erróneo. O claro. sea, estás como justo en el medio y te da la Estás- capacidad de decir para atrás Sí, y para adelante sí. hay cosas que quizás tenemos que cambiar. Es una posición muy estratégica en la venta, la oportunidad cualificada. Es como en el ajedrez, ¿no? Yo ando al ajedrez también. Yo no sé por qué, yo creo que es por los gestos que tú has hecho. Sí, igual sí. Si dominas el centro del tablero, ¿no? Es que Ganas la partida. no lo mismo. No sé, puede ser que haya sido lo de las manos. Sí. Justamente. Creo que tiene mucho sentido, es curioso. Me gusta bastante, porque además tiene una cosa importante que es una métrica agnóstica a lo que tú vendas como empresa. Lo que decías, ¿no? Oye, para mí cualificada significa A, B, C, pero ese A, B, C para empresa X significa A1, B1, C1, pero para empresa Y significa, pues igual el mismo tipo de empresa, pero completamente diferente, pues el tipo de persona, el tipo de producto, lo que sea. Me gusta bastante, qué bueno. Vale, y ahora pasamos un poco a la parte que comentaba al principio, que me gusta cerrar, que es, eh, oye, errores y consejos, ¿no? Así en general. Normalmente pregunto por un error con el que te hayas topado tú, que pueda ser así interesante como fundador, y un consejo que puedas dar a alguien que esté en go-to-market. Vale, un error es que yo creo que lo hemos mencionado antes, el que yo tengo más en la cabeza, que es haber estado demasiado tiempo haciendo las ventas Ujú. yo. Este yo creo que ha sido mi mayor error. Sí. Por el miedo como fundador a soltar, ¿no? Y porque el retorno de las ventas lo ves tan claro, es que yo Ya. pensaba, digo, es que de que esta reunión vaya bien a que no vaya, son miles de euros. No, no, claro, es Y es la métrica más obvia. da mucho vértigo decir, no, esto que lo haga otro. Si lo hace otro, pierdo miles de euros. Hostias. Entonces, lo que no ves, claro, porque la mente del ser humano está muy enfocada en el corto plazo, ¿no? Sí. Por cómo hemos evolucionado. Yo soy muy fan también de la psicología evolutiva, ¿no? Lo veíamos en tribus, te daba igual que tú fueras a comer dentro de 3 meses o de 5 meses. Tú querías comer mañana porque la comida no aguanta tanto sin ponerse mala, ¿no? Entonces, y el comer mañana es, voy a hacer yo esta reunión porque son Sí. X miles de euros. Y tenía que haber pensado con una mente más acordes a lo que vivimos hoy en día, que es que el largo plazo importa más y tener a alguien como ahora en quien confío para que haga esto y formar a alguien y todo esto es mucho más importante que los miles de euros que algunos se perderá inevitablemente por ahí, pero te das cuenta que no pasa nada, ¿no? Porque van a llegar muchos más con un sistema y El retorno es mucho mayor. el retorno es mucho mayor. Qué bueno. Este ha sido mi mayor error. Y hasta- consejo también, por lo que entiendo, porque el consejo Sí. es delega. Ahora, delega una vez que tú tengas un sistema formado. Por matizarlo aquí, no cojas como vemos algunos fundadores que dicen, es que a mí no me gustan mucho las ventas, porque hace falta la parte de iteración. O sea, yo, llegado el punto en el que delegué las ventas, había pasado con mucho toda esta parte de iteración y Claro. ver que funcionaba y tenía un playbook muy definido, ¿no? Que hay que seguir como en cada caso. Qué bueno. Perfecto. Y ahora, la última y para cerrar. Ves decenas y cientos de empresas en ventas y hablábamos ya de la IA al principio. Entonces, siempre esto es gracioso porque siempre acabo hablando de la IA porque es inevitable hablar, pero está cambiando mucho el go-to-market. Decías, oye, ahora ya LinkedIn y Mail están perdiendo la capacidad. Sí. ¿Cómo ves en el corto y medio plazo, porque en el largo imposible, que va a cambiar el go-to-market?
Sí, mira, yo creo que el teléfono, o sea, que el go-to-market va en la dirección mucho de afinar, lo que decíamos antes, ¿no? Cada vez ser capaces de afinar mejor y dentro también de ese afinar mejor, y lo estamos, o sea, yo a veces cuando quiero ver un poco hacia dónde va el go-to-market en España, miro cómo se está haciendo el go-to-market en Estados Estados Unidos. Unidos. Y ahí estoy viendo que en un canal que está tomando mucho más relevancia últimamente son los partners, ¿no? Quizás cuando salen tantas, cada vez es más fácil hacer una solución, yo creo que cada vez hay más soluciones en el mercado disponibles. En este entorno, la confianza es crucial, ¿no? Y, y, y si yo confío en ti porque contigo he hecho este proyecto sobre esta cosa y tú me dices que para este otro problema que tengo yo, Mejor esto. el camino es este. Entonces, cuando hay muchas opciones, es más difícil elegir Ah, y cada vez se aprecia más un consejo de este tipo. además, las ventas es pura confianza. Claro, entonces yo estoy viendo que cada vez más los canales de partners funcionan mejor, pero no es algo fácil de hacer, en el sentido de que, porque trabajamos con muchas startups que dicen, ostras, es que yo firmé un contrato con este distribuidor que tiene acceso a Ujú. estos miles de clientes y joder, todo prometía genial, pero a la hora de la verdad tenemos el contrato firmado, ¿eh? Y de que yo le voy a pagar el X% de tal, pero es que no me llega ninguno porque no tal. Claro. Y entonces hay que trabajar muy bien cómo se hace. Y cuando se firma un contrato con un partner, establecer muy bien las condiciones de, oye, a cambio de que yo te dé este porcentaje o lo que sea de la facturación que generemos con mi producto, con mi servicio, tú no simplemente vamos a firmarlo porque si no, aquí es muy fácil, ¿no? Firmar y ya está. ¿A quién le cuesta? Pero tú te comprometes en hacer esto otro. Cada mes nos reunimos, repasamos juntos Sí. potenciales clientes, vemos cuáles cualifican, Los cuáles no. trabajamos como si fueras parte. Y hay una parte que causa mucha fricción generalmente y es entendible, ¿no? Porque si yo soy una empresa que vende, por ejemplo, en proyectos de finanzas Ujú. y tengo un cliente, a mí me sabe mal ir al cliente y decirle, oye, tú no necesitarás mejorar tus ventas, ¿no? Por ejemplo, porque Sí. dices, tío, tú eres de finanzas, que me estás aquí intentando clavar esta de ventas, Sí. pero tú a lo mejor como proveedor de finanzas o proveedor de cualquier otra cosa, sí que puedes decir, ostras, yo creo que estos clientes tienen más necesidad Ujú. y de ahí pasárselos a otra empresa o lo que sea, Sí. siempre que haya consentimiento y que esta otra empresa directamente los cualifique y vea si pueden Ah, funcionar. fíjate, es curioso, ¿no? Porque siempre pienso que en ventas no hay una fórmula mágica, es imposible. Pero Mark, el otro día en el podcast hablábamos con ellos, Raúl, que es el experto en partners que tenemos en Raven Square, hablábamos del tema y todos comentan precisamente que los partners es un tema que cada día más está ganando importancia, ¿no? Y el otro día estudiaba el último informe de Microsoft y grandísima parte de sus ventas vienen de partners, ¿no? Y creo que tienes un punto súper, súper importante que es como ahí, o sea, el porqué de todo eso y por qué la gente se está moviendo hacia partners y por qué los partners están ganando relevancia es la parte de confianza. Sí, Si tú confías en un partner, que es curioso, ¿no? Porque yo lo pienso y revierte un poco a lo típico de en las grandes empresas en España de toda la vida, ¿no? El CEO es amigo del socio de esta consultora, entonces hace los proyectos con esta consultora. Y si esta consultora le dice herramienta A, B o C, pues los coge. claro. Claro, es que la confianza es de esos dos tíos, pero quiero decir, eso lo extrapolas a una manera, a un proceso, montas un proceso de partners que de verdad funcione y Claro. entonces estás hablando de algo que tiene sentido. Claro. Esto es, además, con una línea de producción, digamos, relativamente sencillo de montar, porque se adapta también Ujú. a este de línea de producción, y con un partner, digamos que tienes dos cosas buenas, porque ahora decíamos que con la IA tú puedes saber muchas cosas Correcto. de una empresa, pero hay cosas que solamente las sabes si conoces a la empresa desde dentro, Sí, si tienes una relación, no todo está. es cierto, es Entonces, cierto. el partner ya no solo tiene la confianza, que la confianza puede dar lugar a más capacidad de convencer, pero para mí lo crucial del partner es que tiene Contexto. contexto y tiene información. Y eso te permite a ti como partner saber a qué empresas de todas las que tiene el partner tiene más sentido que tú vendas. Eso es crucial Sí. para asegurarte también Y ya se me... de en el momento correcto, de elegir justo aquellas que, para mí, el mayor valor del partner está en ese contexto, ¿no? Al igual que si las ventas son buscar justo la empresa correcta en el momento correcto,
el partner justo te puede ayudar a esto. Me parece brutal. Hemos hecho el círculo Sí, completo, ¿no? sí, Estabas sí. diciéndolo y me estaba empezando a conectar todo porque digo, correcto, o sea, tú toda la información de fuera puedes decir, esta es la persona adecuada y la empresa adecuada, pero en el momento nunca lo vas a saber sin el contexto completo. Claro, O sea que, pues brutal. He aprendido un montón. Gonzalo, muchísimas gracias. un Lo gustazo, vamos a Luis. dejar con el círculo completo porque me ha parecido brutal. O Hemos sea, hecho muchísimas gracias y nada, nos vemos en el próximo. Hasta luego.